Es la tarde en Galicia. Muy buenas tardes y bienvenidos a Es la tarde en Galicia. Todos los días, de 7 a 8 de la tarde, les acompañaremos con entrevistas de toda clase. Reciban un saludo cordial de Ignacio Balboa, Maite Garrido y Sandra Fares en la parte de redacción y locución y de José Manuel Couto en la parte técnica. Arrancamos en este mismo momento y quedan en muy buena compañía con Ignacio Balboa. Muy buenas tardes. Verán ustedes, esto de los medios de comunicación, y en especial la radio, en este caso nuestra radio, tiene alguna ventaja que otra. Y una de ellas es que de vez en cuando uno puede dar noticias muy buenas, interesantes, que parten de amigos personales. Si además el amigo, aparte de ser un excelentísimo profesional en lo suyo, es catedrático, pues no les quiero a ustedes contar lo que podemos aprender escuchándole. Y es el caso de un gran oftalmólogo gallego, que además dirige el Instituto Oftalmológico Gomezulla y que es catedrático de oftalmología. Doctor Francisco Gomezulla Irazazábal, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Ignacio Balboa. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bien, oye, vamos a ver, que aquí hay una serie de conceptos que hay que aclarar antes de ir a la noticia. Por ejemplo, esto del edema macular diabético, ¿qué es? Para que se enteren nuestros escuchantes. Bueno, pues el edema macular diabético básicamente es, de una forma vulgar, un encharcamiento del centro de la retina, de la mácula, que es la zona de máxima visión, con la que vemos, con la que leemos, con la que marcamos las teclas de un teléfono, etcétera, y que se produce como consecuencia de una afectación de la diabetes en el fondo del ojo, en nuestra retina. Y es una causa importante de ceguera legal en pacientes, personas por debajo de los 55 años. Piensa que en Galicia hay más de 70.000 diabéticos que tienen afectación de la retina, y de ellos 16.000 además se acompañan de un edema macular diabético, es decir, con una pérdida de visión que si no se trata pues puede ser definitiva. A ver, que tú que eres capaz de explicar muy bien las cosas, que tienen mucha práctica, ¿esto lo provoca la diabetes por qué? ¿Porque afecta los vasos pequeños de por la zona y eso produce encharcamiento y falta de riego? Efectivamente, eres muy modesto porque tú como yo eres médico y te sabes todo eso de memoria, pero bueno, realmente es así, es decir, la diabetes produce una microangiopatía, es decir, afectación sobre todo de los vasos pequeños en principio, por eso afecta al ojo, afecta al riñón, afecta a las extremidades inferiores, produciendo el pie diabético, y afecta también a nivel cerebral, y eso da lugar a que los vasos de la retina, en este caso, los vasos del ojo, por lo tanto, que irrigan la parte más noble del ojo, como la retina, pues o bien se cierren, produciendo zonas de no perfusión, de isquemia, como pequeños infartos, muy localizados y muy focalizados, o bien se produzca una pérdida del líquido, es decir, de la sangre, del plasma, que circula en el interior de los vasos y que sale al espacio extravascular y encharca el tejido de la retina. Que en eso consiste un edema, naturalmente. Que en eso consiste un edema. Por cierto, habría que decir, Fran, a la gente, para que no se nos acongoje, que efectivamente eso ocurre cuando la diabetes está mal controlada. En caso contrario, eso puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente, ¿verdad? Efectivamente, claro. No dejamos de incidir en ello, pero lo más importante de un paciente diabético es que haga un buen control de su diabetes. Además está demostrado ya desde hace muchos años, desde finales del siglo XX, de que el buen control de la diabetes y de la tensión arterial, que muchas veces viene asociada con la diabetes, hace que se retrase la aparición de la retinopatía o que no aparezca en un 70% de personas, de los diabéticos tipo 1 y en casi un 40% en los diabéticos tipo 2. Es decir, que sabemos hoy en día que la prevención, el control de la glucemia, es decir, de los niveles de azúcar en sangre, tiene un efecto beneficioso y definitivo sobre el desarrollo de complicaciones, en este caso en la retina, pero que podrían ser en otras partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, sí es muy importante y has puesto el dedo en la llaga. Es decir, tenemos que estar menos gordos y hacer más ejercicio. Eso
está claro. Y comer menos dulces. Aquello de menos plato y más zapato, ¿no? Efectivamente. Oye, Fran, por cierto, ¿cuál es el volumen más o menos de pacientes que sufren esta patología del edema macular diabético en nuestra tierra? Más o menos. Bueno, antes te lo comentaba muy de pasada. Sí. El 0,7% de la población gallega, y son datos estimativos, tienen un edema macular diabético. Es decir, estamos hablando que en Galicia hay unos 16.000 personas con edema macular, y a estos hay que añadirle otros 60.000 que tienen retinopatía diabética. Ya. Y la pregunta sería, esta gente que sufre de esta condición, muchos de ellos seguramente sin saberlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque de momento hay un tratamiento concreto, ¿verdad? Pero ¿cómo se accede a él? A ver, lo que tiene que hacer el paciente, primero, y vamos por partes desglosando la pregunta que me has hecho, para darse cuenta de que tiene un edema macular diabético, la primera cosa es hacer controles regulares en el oftalmólogo, por lo menos una vez al año, sobre todo si la diabetes no está bien compensada, bien controlada. Si el paciente tiene afectado un ojo, en el segundo se va a dar cuenta rápidamente. Lo que se produce habitualmente pues es una disminución de visión, las líneas se ven torcidas o hay una mancha negra en el centro de visión, y eso indica que hay una enfermedad de la mácula, bien sea de origen diabético o de otro motivo. Sí. Si es diabético tiene más probabilidades. Claro. Y la tercera parte de la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer y qué tratamientos tenemos? En muy poquitos casos, en muy pocas personas, tenemos el tratamiento estándar que hacíamos habitualmente, que es en los edemas focales, que hay unos pequeños puntos muy focalizados en la retina en los que podemos hacer láser y eso soluciona el problema. La mayor parte de los casos son edemas difusos, en donde el edema, o sea, la fuente del desborde, del paso del plasma al espacio extravascular se produce en muchos puntos al mismo tiempo. Claro. Es una auténtica inundación. Ya. Y entonces ahí tenemos que actuar de otra manera. ¿Cuáles son los tratamientos que realmente hoy son eficaces? Pues son las inyecciones dentro del ojo, intraoculares, intravítreas, en donde ponemos dos tipos de fármacos. Unos que son antiangiogénicos, que lo que hacen es que disminuyen son antipermeabilidad capilar, Sí. y a su vez mejoran el edema. Si esto no es suficiente, entonces podemos recurrir a una segunda línea de tratamiento, que son la inyección de un depósito de dexametasona, de un corticoide, Sí. de liberación sostenida en el ojo. Esto tiene la ventaja de que permite espaciar mucho el número de inyecciones, es decir, con 2 inyecciones al año es suficiente. Sí. Tiene el inconveniente que si la persona tiene cristalino, es decir, no está operada de cataratas, o tiene un problema de tensión ocular, en esos casos tenemos que ser más cautos. Ya. Entonces tenemos una primera línea de tratamiento eficaz, que son las inyecciones de antiangiogénicos, y una segunda línea de tratamiento, que son los corticoides. ¿Cuándo da una u otra? Depende de la circunstancia de cada uno. Y claro, como decía don Hilarión en la verbena de la Paloma, como las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una brutalidad, ahora mismo estáis en la fase de intentar encontrar pacientes que permitan demostrar la eficacia de un medicamento, pero en lugar de pincharle en el ojito, que lo pueda tomar por boca. ¿Es así? Sí, efectivamente. A ver, ¿cuál es uno de los problemas de estos fármacos, de los antiangiogénicos, que, como comentaba antes, han revolucionado totalmente el tratamiento de las enfermedades de la retina? No solo en diabetes, sino que muchas veces hemos hablado de edema y hemos hablado de otras patologías, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que el problema que tienen este tipo de tratamientos de los antiangiogénicos, que tienen que repetirse cada mes, por lo menos entre los 3 y 5 primeros meses seguro en esta enfermedad, Sí. y luego pues cada 2 o 3 meses, dependiendo de la respuesta individual de cada paciente. Porque hay una cosa que está clara: no todos los fármacos le van igual a todas las personas. Claro. Y tú eso lo sabes perfectamente. Un señor le duele la cabeza, se toma una aspirina y le pasa, y otro señor se toma una aspirina y es como si le dieran agua. Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar los fármacos eficaces para uno. Y estamos investigando, pero eso ya es otra línea, con la farmacogenética, Sí. y la terapia para intentar
y dar tratamientos a la carta. Y esto seguro que llegará. Llegará un momento que tengamos un perfil de un paciente y diga, pues este paciente no va a responder a este fármaco A, le vamos a dar el fármaco B o el C. Bueno, para subsanar el problema de las inyecciones intraoculares y su repetición, lo que estamos investigando ahora mismo es un ensayo clínico internacional en donde participamos nosotros y 3 o 4 centros más en España, en Galicia solo nosotros, es buscar un fármaco que pueda ser eficaz simplemente por administración oral, tomándose una pastilla. Y para ello, en este momento, hemos abierto un nuevo ensayo clínico. Como sabéis, nosotros hacemos desde el Instituto Oftalmológico Mefría, pues llevamos más de 40 ensayos clínicos realizados. Algunos de los antiangiogénicos que antes hablaba, pues han sido aprobados con ensayos que hemos hecho desde aquí y, por supuesto, de otros centros a nivel mundial, como es el Aflibercept, por ejemplo, de ILEA, o como es el Osfusdex, por citar algunos de ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ahora es reclutar pacientes. Estamos en una fase 2 todavía muy inicial, para ver si la administración oral de un fármaco que es antiedematoso y actúa sobre el edema macular diabético puede ser eficaz. En primer lugar, lo que hacemos en esta fase 2 es buscar la seguridad y la tolerancia del fármaco y además ver su farmacodinámica, es decir, cómo se distribuye y a nivel del sistema corporal de nuestro cuerpo, ¿no? Y en esa fase estamos, buscando este tipo de pacientes. Yo me acuerdo que en una entrevista hace unos días me decían, bueno, entonces son conejillos de India. No, para nada. Al contrario, tienen la posibilidad de acceder antes que otros a tratamientos que luego, en el caso que demuestren que son eficaces, pues han ganado pues 2 o 3 años de tratamiento antes que otras personas, ¿no? Y no son cualquier fármaco, y tú lo sabes mejor que yo, porque te has dedicado a eso muchos años, pues pasan una fase de ensayos clínicos que están muy controladas, muy seguidas, para precisamente garantizar en todo momento la seguridad del paciente y que pueden llegar a ello. Los pacientes que pudieron acceder al tratamiento con ILEA en nuestro instituto, pues se beneficiaron de un tratamiento pues 3 años antes que otros, es decir, que tiene sus ventajas. Evidentemente, no todos los ensayos clínicos, como tú sabes, llegan a una fase de comercialización, porque, bueno, su eficacia a lo mejor no es la adecuada, pero sí, una parte importante de ellos sí que llegan a ser comercializados. Y con otra ventaja adicional, y es que si es en ese ensayo clínico los resultados no son los esperados, que casi siempre lo son, pero suponiendo que no lo fueran, sigue habiendo el tratamiento convencional que puede permitir tratar al paciente mediante la técnica que se utiliza actualmente sin ningún tipo de problema. Efectivamente, es que lo primero que ponemos es la seguridad del paciente. Claro. Si vemos que no es eficaz, aparte de que es un ensayo clínico corto, es un ensayo de 3 meses, pero siempre hay lo que se llama terapia de rescate, es decir, si vemos que el paciente sigue perdiendo visión o que puede aumentar el edema, inmediatamente lo tratamos como natural. Naturalmente. También hay que decir que los ensayos clínicos son absolutamente gratuitos para los pacientes, incluso se cubre el desplazamiento de los mismos, precisamente porque lo que buscamos es la colaboración del paciente y que no les salga en coste cero, para que, buscar las máximas eficacias y los máximos resultados en este tipo de personas. Fran, ahora viene la pregunta del millón. Si alguien quiere participar como voluntario en este ensayo clínico, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Porque para esto no vale cualquiera. No, efectivamente, no, y además es muy selectivo. Los ensayos son los reclutamientos, sobre todo cuando están en fase 1 o fase 2, como es esta, que es una fase 2, o sea, todavía incipiente, somos muy selectivos con ellos. Lo primero que sean diabéticos, como es lógico, que cumplan los requisitos de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes, como es natural. Luego que tengan su diabetes controlada en unos rangos de niveles de glucemia, que tengan un edema macular diabético clínicamente demostrado y que además pues la causa del edema no pueda ser o puede tener la más mínima duda que es producida por otras enfermedades asociadas, con lo cual no serviría como es natural, y que tenga una visión entre unos niveles de visión que son los que se piden, o sea, unos niveles relativamente altos de visión para precisamente el tratamiento. Lo que intenta es
evitar que siga la persona perdiendo agudeza visual. Está claro. Fran, supongo que el reclutamiento, y permítaseme la palabra, en vuestro caso es entre pacientes gallegos, ¿no? Sí, bueno, a ver, puede venir... Os habéis repartido un poco los que colaboráis. Nos hemos repartido la piel de España, por decirlo de alguna manera. Eso es. Pero bueno, somos 4 centros muy acreditados en ensayos clínicos en toda España. Evidentemente, fundamentalmente son pacientes gallegos, pero si un paciente de Madrid quisiese venir aquí y desplazarse, pues lo podría hacer también como natural. Es un ensayo competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lleguemos a la cifra máxima de pacientes que vamos a estudiar en todo el mundo, el ensayo se cierra, y al mismo tiempo, pues un centro, si es capaz de reclutar, pues el número de pacientes asignados son pocos por centro, entre 3 y 4, sí. Precisamente porque el tiempo que le tenemos que dedicar a cada paciente es entre 2 y 3 horas como mínimo. Claro, es elevado, claro. Es elevado, y es un esfuerzo personal importante que realizamos. Entonces, pero de todas formas, si un centro recluta a sus pacientes asignados y tiene algún otro paciente que cumple condiciones, puede reclutarlo. Esto es el sentido de competitivo, ¿no? De que podemos reclutar a otros pacientes. Habitualmente no reclutamos más que el número de pacientes asignados por centro, porque ya digo, es un trabajo enorme. Tenemos que tener al paciente totalmente controlado y estar seguro de que ese paciente cumple los requisitos y hace los tratamientos adecuadamente. Y para nosotros la seguridad está por encima de cualquier otro punto. Fran, vamos a sacar la bolita de cristal, que nos queda un minuto, pero suponiendo que todo vaya bien, que la eficacia del nuevo fármaco y su vía de administración demuestren que tienen la misma o superior eficacia comparado con lo que ya existe, que no aumenta, incluso disminuye la toxicidad, y en fin, que cumple los requisitos de un fármaco nuevo para poder comercializarse, ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Bueno, si la fase 2, que es la que estamos, sí, tiene éxito, pasaremos a una fase 3 en la que ya son muchísimos más pacientes en todo el mundo, y eso suele durar otros 2 años. Hasta la comercialización por lo menos pasan 4 o 5 años mínimo. Mínimo, en el mejor de los casos. Por cierto, me has dicho que el ensayo se está haciendo desde los Estados Unidos. El ensayo está dirigido desde los Estados Unidos. A eso me refiero. Lo cual significa que automáticamente obtendrá, casi de manera inmediata, la aprobación de la FDA, ¿no? Sí, casi se trasvasa inmediatamente a la EMA. Bueno. Sí, efectivamente. Esos son habitualmente los caminos más habituales. Generalmente se suele aprobarse antes en la FDA, porque muchos ensayos están dirigidos de ahí. Incluso los centros de lectura de fotografías y de todas las pruebas, que son, como sabes, están concentrados en un mismo sitio, muchos son en Estados Unidos. Está claro. Pues ya ven ustedes, señores escuchantes, yo suelo decir, Fran, escuchantes, porque el que oye a veces no escucha, pero nuestros oyentes escuchan además, o sea, son escuchantes. Ya ven ustedes como aquí, en Galicia, se hacen cosas importantes, tan importantes como que se participa en un estudio internacional para intentar que los pacientes que o bien ya la padecen o los que lo van a padecer, porque desafortunadamente si no la controlamos, la diabetes es una enfermedad que evoluciona bastante y puede acabar produciendo incluso ceguera, en el caso del edema macular diabético, pues está intentando averiguar de qué manera se puede mejorar la forma que tenemos de tratarla hoy en día. Y uno de los involucrados es alguien que, como les decía al principio, aparte de ser amigo mío, que no sé yo muy bien por qué me tiene de amigo, pero él sabrá, supongo que por su generosidad infinita, el doctor Francisco Gómez Ulla, que dirige el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla de Santiago y es catedrático de oftalmología de la Universidad de Santiago, pues está involucrado. Aquí los gallegos también sabemos, así que dejémonos de paletismos, que aquí sabemos hacer las cosas muy bien y no todo lo que viene de fuera es mejor que lo nuestro. Francisco Gómez Ulla, ha sido como siempre un auténtico placer, muchísimas gracias y volveremos a hablar de los resultados, naturalmente. Naturalmente, ojalá sea así y podamos dar buenas noticias a nuestros pacientes. Muchas gracias, Ignacio Balboa, por todo tu interés. Un placer como siempre, Fran. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós. Y ustedes no se me vayan, no se me vayan, que la tarde no ha hecho más que empezar. Tenemos todavía más cosas que contarles, porque hasta las 8 de la tarde queda rato. Hasta ahora. Anytime you choose, kick off your shoes, rest your